Bienvenidos al podcast de Recla, retos y claves de la gestión estratégica de la educación continua. En este espacio conversamos con expertos, exploremos tendencias y compartimos ideas que están transformando el aprendizaje a lo largo de la vida. Conecta, aprende y evoluciona con nosotros. ¡Comencemos! Bienvenidas y bienvenidos al espacio de podcast de la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa. Hoy abordamos un tema crucial. ¿Son accesibles los recursos digitales que usamos para formar a nuestro estudiantado universitario? Para conversar sobre ello nos acompaña la doctora Silvia Andrea Cristian Ladaga, docente de la Universidad de Barcelona, directora del Máster de Accesibilidad Digital para Educación, Comunicación y Diseño, y especialista en accesibilidad digital, con amplia experiencia en diseño inclusivo de entornos de aprendizaje. Gracias por estar con nosotros. La realización de este podcast cuenta con la colaboración de los integrantes de la Comisión de Innovación de Recla. Cris, empecemos por lo básico. ¿Qué es la accesibilidad digital en el ámbito universitario y cómo se diferencia de otros entornos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar de estas comunicaciones que creo que son muy interesantes y muy importantes. Y bueno, la accesibilidad digital, en especial en el ámbito universitario, implica que todo el ecosistema digital, ¿no? Plataformas, contenidos, herramientas, las evaluaciones, puedan ser usados de forma autónoma por cualquier estudiante y también por aquellos docentes, gestores, es decir, por la comunidad educativa, sin importar sus circunstancias o sus capacidades. Es claro que en la universidad conviven personas con diversidad cognitiva, cultural, sensorial, tecnológicas de manera simultánea, ¿no? Entonces, esto incluye desde cómo se estructuran los recursos digitales que utilizamos los docentes hasta cómo se diseña una rúbrica o se circula una videoconferencia. ¿Qué colectivos se ven más afectados por la falta de accesibilidad en la educación superior? Pienso que los estudiantes con discapacidades visuales, auditivas, motoras, por ejemplo, ¿no? Son los primeros que se ven afectados en relación a la necesidad de percepción y de interacción con los materiales. Y también, por ejemplo, los estudiantes con dislexia, TDAH, entre otras condiciones. También quienes no disponen de una conexión estable o dispositivos adecuados, ¿verdad? Por ejemplo, un documento no desarrollado con las propiedades de accesibilidad pertinentes excluye tanto a una persona con ceguera como a quien accede desde un móvil con baja conectividad. ¿La accesibilidad beneficia solo a ciertos perfiles o mejora la experiencia de aprendizaje para todos? Definitivamente beneficia a todas las personas. Cuando aplicamos las recomendaciones WCAG y el diseño universal del aprendizaje, reducimos las barreras desde esos principios. Por ejemplo, un video con subtítulos no solo ayuda a una persona con sordera, sino también a alguien que estudia en una biblioteca o cuya lengua materna no es el idioma del curso. Es decir que, bueno, el diseño accesible mejora la comprensión y el bienestar general de los estudiantes y de cualquier persona que quiera interaccionar con los recursos de un aula. Desde tu experiencia, ¿cómo evalúas el nivel de accesibilidad de los recursos digitales en el entorno universitario actual? Bueno, estamos en un momento de transición, esto es claro, pero las universidades han comenzado a incorporar criterios de accesibilidad en sus políticas institucionales, especialmente a partir del marco legal de la Ley Europea de Accesibilidad Digital que entró en vigor desde junio de 2025. Ahora bien, desde una perspectiva un poco más crítica, el nivel de accesibilidad real aún es limitado. Hay estudios, por ejemplo, en donde una de las categorías es educación, donde en 2024 el 95,9% de las páginas de inicio de los sitios web que se han analizado presentaban errores de accesibilidad importantes, ¿no? Y esos errores más comunes tienen que ver, por ejemplo, con texto de bajo contraste, falta de texto alternativo para las imágenes, los etiquetados, enlaces vacíos que no llevan a ningún lado, botones vacíos, el idioma de documento faltante, quiere decir errores muy básicos, ¿no? Esto traduce en que muchos estudiantes van a seguir y siguen encontrando obstáculos para la navegación, para comprender o para interactuar con los contenidos de forma autónoma, que es lo importante.
Y también lo que me gustaría referir es que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, la accesibilidad no está integrada desde el diseño, sino que se intenta corregir o remediar después de que el diseño de ese recurso, de esa plataforma está implementada, ¿no? Con lo cual implica un sobreesfuerzo en la producción de esos recursos. Y seguramente en el mientras tanto las personas han quedado excluidas. ¿Qué errores o negligencias comunes observas al diseñar materiales docentes digitales? Bueno, algo de lo que ya he mencionado. Por ejemplo, es común encontrar aún PDFs escaneados sin reconocimiento de texto. Esto hace que, por ejemplo, un lector de pantalla no lo interprete precisamente porque es una imagen. Insertar imágenes sin descripciones alternativas, lo mismo, ¿no? No hay manera que una persona que utilice alguna tecnología asistiva pueda interpretar esa imagen. O usar videos sin subtitular o sin transcripción, crear presentaciones sin jerarquía de los títulos, que también eso lo hace inaccesible a tecnologías asistivas, a lectores de pantallas especialmente, no hay un orden en esa lectura, entonces no se puede interpretar. O por ejemplo también formularios o exámenes online que no se pueden completar a través del teclado. Estas son las que en este momento se me ocurren. ¿Qué papel juegan las plataformas institucionales, como Moodle, Blackboard, Teams, etcétera? ¿Facilitan o limitan el trabajo accesible? Bueno, estas plataformas se habilitan a los profesores con la personalización y permisos que la institución ha determinado para los mismos. Esto hay que tenerlo claro desde un principio, ¿no? Y también tener en cuenta que cada vez más estas plataformas traen de manera nativa un desarrollo accesible, pero requieren que el profesorado las utilice correctamente. Moodle, por ejemplo, permite incorporar etiquetas semánticas, usar cuestionarios accesibles, añadir descripciones, pero los profesores debemos conocer cómo crear estos recursos para no perder esas propiedades de accesibilidad digital. El problema es que muchas veces se suben materiales sin revisar o se diseñan cursos como si todos los estudiantes tuvieran las mismas condiciones de percepción. En este sentido, la formación docente también es clave, ¿no? Concretamente, las plataformas facilitan o limitan, depende de cómo las configuramos desde el rol editor docente y qué prácticas adoptemos, ¿verdad? Continuaremos hablando de herramientas, buenas prácticas y estrategias. ¿Qué principios básicos debería seguir cualquier docente que quiera que sus contenidos sean accesibles? Los principios fundamentales, los más básicos que considero que hay que tener en cuenta y que están basados en las pautas de accesibilidad para el contenido web, las WCAG, tan famosas, son, en primer lugar, el contraste suficiente, ¿no? Entre texto y fondo. Quiere decir que sea realmente perceptible, que pueda ser legible. Encontramos textos grises sobre fondos blancos, con un gris claros o con colores muy claros. Esto hace dificultosa la lectura. Un lenguaje claro y directo, sin tecnicismos innecesarios. Es importante también tener en cuenta la estructura jerárquica dentro de un documento, de una presentación, de una plataforma, utilizando títulos, subtítulos, estos famosos H1, H2, H3, o como se ven en las plataformas LMS, encabezado 1, encabezado 2, encabezado 3. Tener en cuenta estas condiciones e implementarlas. También agregar textos alternativos, esto es fundamental, en imágenes para aportar información, sobre todo cuando las imágenes son significativas, no cuando son decorativas. Y la navegación coherente, que tiene que ver con lo que ya mencioné antes, ¿no? Especialmente para aquellos estudiantes que utilizan lectores de pantalla o utilizan el teclado para la navegación. ¿Qué herramientas recomendarías para facilitar este trabajo? Bueno, hay gran cantidad de herramientas, sinceramente hay de todo tipo de herramientas que facilitan el trabajo, nos ayudan a auditar, a testear, ¿no? A nivel de un usuario editor, como podemos ser los profesores, que no trabajamos con código, Microsoft, por ejemplo, trae el Accessibility Checker incorporado en aquellas herramientas como Word, PowerPoint, Excel, Outlook, que detecta problemas de accesibilidad
en los documentos, en esos documentos, y sugiere correcciones. Esto hay que tenerlo en cuenta porque está en esa herramienta. Después, por supuesto, el Acrobat Pro de Adobe, que nos ayuda a validar los PDFs y hacerlos accesibles. Después hay muchas herramientas online que nos permiten chequear el ratio de contraste, como Contrast Ratio, Contrast Checker, que verifican esa relación de contraste suficiente entre figura y fondo, sea esta la figura texto o una figura que haya que interpretar. Después YouTube Studio, por ejemplo, nos ayuda a generar subtítulos de manera automática, que uno puede editar y corregir y también exportarlo a diversos formatos. Y para un testeo más orientado al desarrollo, por ejemplo, tenemos Wave, que genera una evaluación automática de accesibilidad, o AXEC, que también es una herramienta de testeo de accesibilidad desarrollada, que va a detectar estos errores en los sitios web según las WCAG que les he mencionado, ¿no? Pero más allá de todas estas herramientas, también es importante cuando uno hace un testeo, hacer testeo que no sea automatizado, sino más bien manual o con personas usuarias, ¿no? También hay recursos ofrecidos por las propias universidades, como plantillas accesibles, manuales de asistencia técnica, y uno tiene que requerirlos. ¿Podrías compartir un ejemplo real de transformación de un recurso que pasó de ser inaccesible a ser accesible? Por ejemplo, me acuerdo de unas infografías que eran un poco complejas y para hacerlas accesibles y transformarlas se tuvieron en cuenta cuestiones como generar una descripción textual que explique esta infografía. También se ofreció una versión alternativa en audio. Se ajustó a estas cuestiones mencionadas anteriormente como el contraste y se ordenó los encabezados para que pudieran ser interpretados. Y el resultado fue que no solo los estudiantes con discapacidad pudieron acceder mejor a esa infografía, sino que toda la clase reportó una mejor comprensión en esa remediación del diseño. No fue un cambio difícil, pero requirió un poco de intención y de tiempo. Si esto se hace, y lo reitero, desde el inicio de la producción del recurso de la plataforma, generan menos trabajo, ¿no?, que hacerlo a posteriori. Remediarlo siempre genera un poco más de trabajo que hacerlo con criterios de accesibilidad desde un principio. ¿Cómo se puede integrar la accesibilidad en el diseño de actividades de evaluación o prácticas docentes? Es importante esta pregunta porque es clave pensar la evaluación como parte de un diseño accesible, ¿no? Pensando en los criterios del DUA, por ejemplo, ¿no? Ofrecer variedad de formatos para responder y para dar feedback. Ofrecer formatos de texto, de audio, de video, para que cada uno utilice el que le vaya mejor. Otra cosa que me parece importante es permitir los tiempos diferenciados, sin penalizar. Es decir, no proponer actividades tempodependientes, de manera tal que cada persona puede realizarla a su tiempo, en su tiempo de proceso. Por supuesto, utilizar plataformas compatibles con lectores de pantalla, esto es fundamental, y asegurar que las instrucciones o las solicitudes o los enunciados sean claros y no sean ambiguos, que estén claramente planteados para que sean perceptibles, ¿no? Es un tema que es muy amplio y mucho más profundo, que no tiene que ver solo con cuestiones técnicas de producción de materiales, sino con el conocimiento docente de las posibilidades que tiene el grupo de estudiantes. También tiene que ver con los modos del decir, con los modos de interaccionar, no solo en ambientes digitales, sino también en ambientes presenciales, siempre teniendo en cuenta la propuesta pedagógica que hace el docente para el curso que está llevando adelante. Finalizaremos la conversación hablando del papel de las instituciones y el cambio cultural. ¿Qué responsabilidad tienen las universidades en asegurar entornos formativos accesibles? Fundamentalmente, las universidades hoy tienen una gran responsabilidad. Por un lado, bueno, tenemos la entrada en vigor de la Ley Europea de Accesibilidad que ya mencioné, donde se debe garantizar que los entornos virtuales, los servicios digitales de las universidades cumplan con esos requisitos técnicos y funcionales
de la accesibilidad, ¿verdad? Esto por un lado. ¿Qué implica? Implica desarrollar políticas claras, ofrecer formación docente sobre accesibilidad, incorporar equipos idóneos para el asesoramiento técnico y para el asesoramiento pedagógico en esta perspectiva. Pero más allá de lo que exigen estas leyes o las normativas, hay un compromiso moral, profesional, con la equidad, con la inclusión, con el respeto a los derechos de todas las personas. Pienso que la accesibilidad no debe depender solo de quien lo pida o de quien lo necesite, sino que debe ser una práctica habitual donde, aun si no hubiera leyes, que las hay, sigue siendo lo correcto garantizar que todos los estudiantes puedan aprender y participar en igualdad de condiciones, ¿verdad? ¿Cómo ves el futuro en este ámbito? ¿Estamos avanzando hacia una cultura universitaria más inclusiva o queda mucho por recorrer? Estamos en proceso. ¿Hay señales positivas? Sí, como las leyes de accesibilidad que ya he mencionado, el aumento de la formación específica, hay un activismo en esta línea. Precisamente en la Universidad de Barcelona tenemos un máster de formación permanente en accesibilidad digital para educación como comunicación y diseño, que es precisamente el que dirijo, pero todavía falta dejar de entender que la accesibilidad es un plus, que se incorpore como una práctica transversal de las diferentes áreas disciplinares, integrada a cada contenido, a cada plataforma, a cada recurso educativo. Esto hay que terminar de entender, ¿verdad? ¿Qué obstáculos detectas que impiden que esta transformación avance más rápido? Bueno, podría ser una respuesta extensa, pero en principio creo que más que obstáculos son circunstancias. Por ejemplo, la falta de formación sistemática en el profesorado, el desconocimiento de cómo aplicar la accesibilidad en recursos concretos, cómo hacerlo. Considerar la accesibilidad como una prioridad institucional, porque es lo que decía antes, en algunos contextos la accesibilidad aún se ve como un tema secundario, como un aditivo que se agrega después, ¿no? Y no es así. También encontramos algunas resistencias aún, muchas veces por desconocimiento o por saturación de tareas. Por eso lo importante es acompañar y no exigir. Y para terminar, si tuvieras que dar un único consejo práctico a un docente universitario que quiere empezar hoy mismo a mejorar la accesibilidad de su asignatura, ¿cuál sería? Mi consejo sería empezar por una acción concreta y sostenida. Por ejemplo, asegurar que el próximo PDF que compartas no sea de imagen, que tenga el texto seleccionable o que tus videos tengan subtítulos, aunque sean los automáticos y luego lo puedas editar, o que tus presentaciones tengan los encabezados y el orden de lectura claro. Es decir, poco a poco ir integrando estas condiciones a los materiales y también me parece importante hacerlos notar. ¿Qué quiero decir con esto? Evidenciarlo en el curso, evidenciarlos en el curso ante los estudiantes, exponerlos en el aula, de manera que esa misma dinámica aporte a los conocimientos de los estudiantes y que ellos mismos empiecen a incorporar las prácticas más básicas de accesibilidad cuando generen documentos, cuando generen presentaciones o cuando generen infografías. Por experiencia, comenzar con algunas pocas condiciones puede tener un gran impacto en los estudiantes y también en los colegas. Y además, por otro lado, quiero decir que hay mucho material, muchos tutoriales disponibles en abierto, en internet, van a encontrar guías, herramientas, cursos en líneas y también una gran red de profesionales haciendo comunidad sobre el tema de accesibilidad. Muchísimas gracias, Chris, por esta conversación tan valiosa. Nos llevamos ideas claras, ejemplos prácticos y, sobre todo, el recordatorio de que la accesibilidad no es opcional. Es parte esencial de una educación universitaria de calidad e inclusiva. Hasta aquí el episodio de hoy. Si les ha resultado útil, no duden en compartirlo. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de RECLA, Retos y Claves de la Gestión Estratégica de la Educación Continua.
Si algo de lo que escuchaste hoy encendió una idea o te inspiró a seguir transformando la educación, ya estamos cumpliendo nuestra misión. Sigue explorando con nosotros. Suscríbete, compártelo con tu red y síguenos. Nos vemos en otro episodio.